Vamos a hablar del proceso de fundición. Al terminar esta parte del tema, seréis capaces de definir el proceso de fundición y analizar cuándo emplearlo, identificar las aplicaciones de la fundición y los metales más empleados, definir los tipos de procesos de fundición, identificar el esquema básico de una fundición por vertido, analizar el diseño del proceso de fundición y cuáles son los software de simulación disponibles, calcular el tiempo de solidificación de las piezas dentro del molde, identificar los defectos típicos, ejecutar un proceso de fundición en molde de arena, identificar los posibles efectos adversos en la salud y comparar la fundición con otros procesos con los parámetros que ya hemos visto de velocidad, calidad, coste y flexibilidad. Comencemos como siempre con definiciones. La fundición es un proceso de fabricación que consiste en verter o inyectar metal fundido dentro de un molde. Por ejemplo, en las fotos de la derecha tenemos una fundición por vertido de aluminio en molde de arena. Aquí tenemos los moldes en reposo esperando a que se solidifique la pieza y esto sería una pieza ya pasada por el proceso de acabado. Es uno de los procesos de fabricación más antiguos, se remonta al 4000 a.C. Aquí tenemos una estatuilla egipcia del 664 a.C. hecha por fundición en arena. Tiene ventajas respecto a otros métodos de fabricación porque pueden producir formas muy complejas, con cavidades, secciones huecas. También puede producir piezas muy grandes, es decir, sin límites de tamaño. Se pueden emplear metales que son difíciles de conformar por otros procesos de fabricación y es un proceso competitivo en tiempo y costes. Aplicaciones hay muchísimas. Las joyas se hacen con fundición. También muchas piezas de coches. Aquí tenemos un monobloque de motor y aquí tenemos otros componentes. También turbinas hidráulicas, artículos de alumbrado y mobiliario público se hacen por fundición. Tuberías, juntas de tuberías, válvulas, carcasas de cámara. Aquí tenemos una carcasa de Nikon de magnesio. Las herramientas, las llaves de casa, armas de fuego, menaje de cocina, todo eso se hace por fundición. Y muchas cosas más. En este proceso es muy importante conocer las propiedades térmicas del metal que se quiere fundir. Uno de los parámetros más importantes es el punto de fusión, es decir, cuando el metal pasa de sólido a líquido. Debemos conocer ese valor para poder hacer la fundición del metal a temperaturas superiores a ese punto de fusión. En esta tabla tenemos los metales comúnmente fundidos. Por ejemplo, el aluminio y sus aleaciones tienen el punto de fusión alrededor de los 600 grados. Este metal se suele calentar a una temperatura de 750 grados centígrados para realizar el vertido, para hacer una fundición. Luego tenemos el cobre y sus aleaciones alrededor de los 1000 grados. El punto de fusión del oro, 1063 grados. Hierro, 1500. Aceros, alrededor de los 1500 grados. El punto de fusión del magnesio es parecido al del aluminio y suelen alearse estos dos metales para crear determinadas piezas. La plata funde a 961 grados centígrados y el titanio y sus aleaciones tienen un punto de fusión superior a 1600 grados. Y el titanio y sus aleaciones tienen un punto de fusión superior a los 1500 grados centígrados. En el proceso de fundición es muy importante distinguir lo que es solidificación de lo que es enfriamiento. Lo podemos ver en esta curva de temperatura-tiempo, donde tenemos que una vez vertido el metal fundido en el molde, que estaría en estado líquido, a partir del punto A esta temperatura, comenzaría a solidificarse la pieza. Es decir, que pasaría de estado líquido a estado sólido. En el punto B ya estaría totalmente solidificada la pieza y comenzaría la etapa de enfriamiento, hasta llegar a la temperatura ambiente. En cualquier momento, a partir del punto B, la pieza podría extraerse del molde para que se enfríe a la temperatura ambiente, ¿vale? Porque ya estaría en estado sólido. Por ejemplo, para el aluminio, este se vierte a 750 grados centígrados, se solidifica a 660, que sería el punto B, y ahí la pieza ya estaría totalmente solidificada para extraerse. Para calcular el tiempo de solidificación se usa la regla de Shvorinov, que vamos a ver más adelante con unos ejemplos.
Existe una gran cantidad de procesos de fundición. Aquí veremos algunos, pero os he dejado links en diferentes sitios para que profundicéis en esos procesos de fundición. Por lo general se clasifican en procesos de fundición en molde desechable y procesos de fundición en molde permanente. Los de molde desechable serían fundición en arena, fundición a la cera perdida, fundición EPS, que veremos un poco más en detalle, y utiliza moldes de materiales refractarios y aglomerantes que se van a destruir para poder extraer la pieza. Por lo tanto, son moldes económicos. No tienen límites de formas ni tamaños, es decir, que puedo construir elementos muy grandes. Y la pieza que sale de la fundición tiene que pasar por un proceso de acabado para poder llegar a un acabado de este tipo. Por lo general, esos procesos de acabado son mecanizados. Luego, la fundición en molde permanente sería fundición a presión en molde metálico, fundición centrífuga continua por volteo, y se realiza en moldes de metal, es decir, que ya no se destruye el molde para sacar la pieza. Son más costosos que con el molde desechable. Por supuesto, ya sabéis que los moldes de metal tardan más en diseñarse y en fabricarse, y ya tengo una limitación de formas y tamaños. Pero la pieza que sale de este tipo de procesos tiene un acabado muy bueno. Solo se necesita un breve proceso de acabado para llegar a la pieza final. Vamos a ver un vídeo de fundición a presión en molde metálico que está utilizando ahora mismo Tesla para fabricar sus vehículos, y ya veréis cómo son las máquinas de este tipo de procesos. Una Gigapress es una máquina de fundición a presión, una de las más potentes jamás construidas, con una capacidad de sujeción de 61 kilonewtons, pesan más de 400 toneladas y requieren más de 20 camiones de plataforma para transportar una sola. Miden 20 metros por 7,5 metros por 6 metros. Las fabrica el grupo italiano ID Array y la empresa ha contado con el patrocinio de Tesla en más de una ocasión. Tesla utiliza la Gigapress para fabricar los chasis de sus coches en piezas únicas. Esto significa que el fabricante de automóviles trabaja con un máximo de 3 piezas en lugar de más de 100 si hubiera seguido las prácticas de atornillar y soldar como la industria automotriz lo hace todo el tiempo, y desde siempre. Una Gigapress funciona como cualquier otra máquina de fundición a presión, ya que utiliza un émbolo para forzar el metal fundido caliente en un molde que se reutilizará. La impresionante diferencia es la escala a la que una Gigapress lo hace. El chasis será, como mucho, de 3 piezas, compuesto por la sección delantera y trasera unidas por una estructura de batería. La fabricación del chasis de un vehículo con una Gigapress se realiza en diferentes etapas. La etapa de preparación consiste en pulverizar aceite de soya en el molde, lo que es necesario para facilitar el desmolde del chasis terminado. Esto es importante para que el molde sea fácilmente reutilizable. El metal se funde en un horno externo a la Gigapress. Tesla combina aluminio y silicio para fabricar su chasis. La aleación se funde a unos 850 grados Celsius, tras lo cual el émbolo introduce la cantidad adecuada en el molde. Tras enfriarse a 400 grados Celsius, se abre el molde y un robot traslada el chasis a una piscina de agua para que se siga enfriando a 50 grados Celsius. Por último, se comprueba que el chasis no tenga defectos y se cortan los bordes ásperos, tras lo cual se perforan todos los agujeros necesarios mediante robots. Las prensas Gigapress requieren una gran inversión y espacio para su instalación, por lo que Tesla debe haber visto las claras ventajas antes de comprometerse con ellas. El hecho es que la Gigapress supone un cambio de juego en la industria de los automóviles. La ventaja más evidente es la velocidad, ya que a pesar de sus grandes proporciones, trabajan muy rápido. Según las especificaciones de ID Array, la aleación de aluminio y silicio puede pasar de metal fundido a un chasis en menos de 100 segundos. Eso es una velocidad de vértigo si se compara con todos los pasos y la mano de obra que supone fabricar y luego sujetar más de 100 piezas como en un auto regular. Simplemente significa que Tesla puede fabricar más coches que el resto. JP Morgan visitó una Gigapress en acción y volvió impresionado. Hicieron un cálculo rápido utilizando un tiempo de ciclo de 4 a 5 minutos y estimaron que una sola fábrica con 10 Gigapresses funcionando en turnos continuos puede producir 350,000 chasis del modelo Y en un año. Estas enormes cifras son básicamente inauditas en la fabricación de automóviles. Y aquí os dejo el link por si queréis ver el vídeo completo. Aquí tenemos un resumen de los procesos de fundición que vamos a ver en esta parte de la asignatura. En el recuadro naranja tenemos los procesos con molde desechable y en el recuadro azul el proceso con molde permanente.
En los procesos con molde desechable, como su nombre lo indica, tengo que destruir el molde para obtener la pieza solidificada. En el de molde permanente, no. Un mismo molde me vale para muchas fundiciones. En la fundición en molde desechable necesito un modelo de la pieza final para poder fabricar el molde. Ese modelo puede estar hecho en madera, metal o plástico, incluso hay modelos impresos en impresión 3D. Eso para el caso de la fundición en arena. Para el caso de la fundición en EPS, el modelo está hecho de poliestireno expandido. Aquí vemos una foto de un modelo hecho en EPS. Y en la fundición a la cera perdida, el modelo está fabricado en cera. Por lo general, hay que extraer el modelo del molde para dejar la cavidad libre y que se conforme la pieza con la forma de esa cavidad. Salvo en el EPS, donde el modelo se deja dentro del molde y las altas temperaturas del metal fundido volatilizan el poliestireno, dejando la cavidad libre para conformar la pieza metálica. En la fundición en arena, el molde se hace en dos partes. Así que por lo general a las piezas conformadas por este proceso de fabricación se le nota la línea de partición del molde. En el caso del EPS y a la cera perdida, el proceso de fabricación del molde consiste en recubrir el modelo con una especie de yeso o material cerámico y por lo tanto no tiene línea de partición. Y en la fundición a presión en molde metálico, pues como es un molde de dos partes, como en el moldeo por inyección de plástico, pues dependiendo de la pieza, también se podría notar la línea de partición. La fundición en arena me permite conformar prácticamente cualquier metal. No hay límite de tamaño, forma o peso de la pieza y el molde fabricado es muy económico. Como desventajas tendríamos que se requiere algún acabado. Generalmente cualquier proceso de fundición, ya lo veremos, requiere de un mecanizado posterior. El acabado superficial es relativamente grueso, como podemos ver en esta fuente de parque, que es una pieza típica fabricada por fundición, y vemos cómo las piezas tienen esa superficie rugosa característica de la arena con la que se ha hecho el molde. Por lo tanto, las tolerancias no son muy cerradas y las piezas no pueden ser muy precisas. Con la fundición EPS puedo conformar la mayoría de metales, tampoco hay límite de tamaño y puedo obtener piezas de formas complejas como las que vemos en la foto de la derecha. Como desventajas tendríamos que los modelos, es decir, estas piezas hechas en EPS, tienen baja resistencia y pueden ser costosos si no recupero la inversión fabricando gran cantidad de piezas. La fundición a la cera perdida me permite obtener piezas complejas con partes intrincadas. Tengo muy buenos acabados superficiales, muy buena precisión y puedo conformar prácticamente cualquier metal. Como desventajas, pues que tengo ya un límite de tamaño y que los modelos y los moldes requieren una mano de obra costosa y bastante tiempo para fabricarlos. Ya lo veremos más adelante. La fundición a presión en molde metálico me da excelentes precisiones dimensionales, muy buen acabado superficial. Tengo alta capacidad de producción porque como no destruyo el molde puedo producir cientos de piezas. Sin embargo, como desventajas, tengo que el molde es costoso, tanto en tiempo como en dinero. Tengo límites de tamaño de piezas, salvo que tenga una gigapress como las del vídeo de Tesla. Generalmente solo puedo conformar metales no ferrosos y los tiempos de entrega son largos. ¿Por qué? Porque tengo que diseñar y fabricar el molde, lo mismo que sucedía en el moldeo por inyección de plásticos. Sin embargo, una vez obtenido el molde, la fabricación de piezas es muy rápida. Puedo obtener una pieza en segundos. Con el conocimiento que tenéis hasta ahora, os planteo el siguiente reto. ¿Cuál ha sido el proceso de fundición empleado para fabricar estas piezas y por qué han empleado ese proceso? ¿Qué vemos aquí? Vemos piezas de alta precisión, aquí vemos piezas de tamaños medianos y tamaños bastante grandes, vemos una línea de partición, aquí abajo vemos piezas de precisión también y grandes, y aquí a la izquierda abajo vemos piezas medianas, piezas pequeñas de joyería con muy buena precisión también. Bien, seguramente que ya habéis contestado de forma correcta.
Las piezas de la parte número 1 pues están hechas con fundición a presión en molde de metal. Vemos una gran precisión, un muy buen acabado superficial y piezas pequeñas por lo general. Es un rodamiento, un cochecito de aluminio y un conector de neumática. Y aquí vemos uno de los moldes pues, utilizados para fabricar piezas de este tipo. Aquí vemos incluso lo que se ha quedado en el bebedero, en los canales de alimentación, que luego hay que mecanizar. Las piezas en el número 2 han sido fabricadas por fundición en molde de arena. Son piezas de cualquier tamaño. Esto es un difusor de 27 toneladas. Vemos la línea de partición y vemos que la superficie es rugosa, producto del molde de arena que se ha fabricado para poder hacer estas piezas. Las piezas del número 3 están hechas con fundición a la cera perdida. Aquí vemos varios modelos que han sido la base para fabricar el molde para luego hacer la fundición. Son piezas de geometrías complejas y tienen muy buen acabado superficial. Por supuesto, esto es luego de hacer un acabado a través de mecanizado. Y la pieza del número 4 está hecha por fundición EPS. Aquí vemos el modelo hecho en poliestireno expandido y esta sería la pieza final. Piezas de geometrías muy complejas con muy buen acabado superficial. Y este es un esquema básico de una fundición por vertido, es decir, que el metal fundido se vierte y llega a la cavidad del molde por gravedad. Este sería el producto final luego de que se enfríe el metal fundido, es decir, las piezas salen del molde con todo lo correspondiente a los canales y al bebedero pegadas a ellas. Luego esto hay que mecanizarlo y pues darle un acabado a las piezas. Este metal solidificado se puede refundir para reutilizar. Y este sería un diagrama de esa fundición por vertido, donde podemos identificar el sistema de alimentación, que está conformado por la copa de vaciado, el bebedero, el pozo, el canal de alimentación y la compuerta. La copa de vaciado y el bebedero tienen esta forma cónica para evitar turbulencias y que se estropee el molde por arrastre. Aquí tendríamos la cavidad del molde, donde se forma la pieza. A la pieza conformada se le llama también fundición. Luego tenemos estos depósitos que se llaman mazarotas, que son depósitos de metal fundido que sirven para compensar la contracción de la pieza durante la solidificación. Esto evita porosidades, piezas incompletas, etc. Hay que tener cuidado porque no todos los metales al enfriarse se contraen. Aquí a la derecha tenemos una tabla de los materiales que se contraen, como el aluminio que se contrae un 7%, el magnesio un 4.2%, y de materiales que se dilatan, como el bismuto, el silicio o el hierro gris, que se dilatan alrededor de un 3%. Otra función del sistema de alimentación, además de llevar el metal fundido a la cavidad del molde, es que atrapa contaminantes como óxidos o inclusiones y no deja que lleguen a donde se va a formar la pieza. Estos contaminantes se adhieren a las paredes del canal de alimentación y la pieza queda libre de impurezas. Tenemos que recordar que los metales al calentarse tienden a oxidarse. Aquí tenemos un ejemplo de fundición por vertido. Esto es un pistón de aluminio para un motor de combustión interna. Esta sería la pieza recién fundida, con la copa de vaciado, el bebedero y las mazarotas pegados a ella. Y en el número 2 tendríamos la pieza terminada, después del mecanizado. Y aquí a la derecha tenemos el resultado de una simulación en software CAE del llenado, este sería el llenado, y la solidificación de la pieza. Aquí tenemos la mazarota a medio llenar y también podemos observar las zonas donde podría quedarse atrapado aire y por lo tanto habría que poner un respiradero en esa parte. Por supuesto, lo último que termina de solidificarse es la parte de la entrada, que es donde tenemos la máxima temperatura, y la zona más alejada es la que se solidifica primero. Para el diseño del sistema de alimentación se utilizan dos principios básicos, que son el teorema de Bernoulli, que tiene que ver con la conservación de la energía, aquí tenemos un ejemplo, y la ley de continuidad de masa. Sin embargo, es un proceso complejo, por lo tanto, para el diseño del molde, los ingenieros se basan en software CAEs como Flow 3D Cast o Procast.
Para calcular el tiempo de solidificación dentro de la cavidad del molde, como os comenté anteriormente, se utiliza la regla de Shvorinov, que nos dice que el tiempo de solidificación es proporcional al volumen de la pieza e inversamente proporcional a su área superficial. Esta constante C tiene que ver con el material del molde, las propiedades del material que se está fundiendo y la temperatura del vertido. Y la constante N, por lo general, pues se elige el número 2. Para la fundición en arena de aluminio, C es 6,98 minutos por centímetro al cuadrado. Y aquí vemos un proceso de solidificación. Todo comienza con la solidificación en las paredes, se empieza a engrosar ese espesor hasta llegar al centro, que sería lo último en solidificarse, la zona de mayor volumen. Vamos a ver un ejemplo de uso de la regla de Shvorinov. Se están fundiendo 3 piezas metálicas que tienen el mismo volumen, una esfera, un cubo y un cilindro. La altura del cilindro es igual a su diámetro. ¿Cuál de las 3 piezas se solidificará primero y cuál se solidificará de última? Suponga que n es 2. Bien, como el volumen de las 3 piezas es igual, el mismo, vamos a suponer que es 1, que es la unidad. De la fórmula del volumen de la esfera podemos despejar el radio de la esfera, suponiendo que V es 1. Ese radio lo introducimos en la fórmula del área superficial de la esfera y nos da un valor de 4,84. De igual forma, para despejar el lateral del cubo, usamos la fórmula del volumen, suponiendo que es 1, y despejamos L. Eso lo introducimos en el área superficial del cubo y nos da 6. De igual forma, para el cilindro, de la fórmula del volumen, despejamos el radio, sabiendo que la altura del cilindro es igual a su diámetro, que es un dato del enunciado. Con ese radio, calculamos el área superficial del cilindro y nos da 5,54. Y así podemos calcular los tiempos de solidificación en función de C. El de la esfera es 0,043C, el del cubo 0,028C y el del cilindro 0,033C. Por lo tanto, la pieza en forma de cubo es la primera que se enfría y la última es la que tiene forma de esfera. Pongamos, por ejemplo, que estamos haciendo una fundición en arena de aluminio de estas piezas. Dijimos anteriormente que el valor estándar de C para el aluminio sería 6,98 minutos por centímetro cuadrado. Eso equivale a 0,0698 minutos milímetro cuadrado. Si estamos fundiendo una esfera de 15 milímetros de radio, el tiempo de solidificación sería entonces 1,74 minutos. Para un cubo de igual volumen, el tiempo de solidificación sería 1,13 minutos, menor que el de la esfera.